ahora sí entonces, hermanos, a iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. Vivimos tiempos desafiantes. A medida que nuestra sociedad progresivamente se aleja de sus raíces cristianas, ese es un proceso continuo, continuamente, especialmente la sociedad occidental, se va alejando de sus raíces cristianas. Eso ha hecho que cada vez nos tornemos más individualistas, ¿sí? Individualistas. Y cuando hablamos del individualismo, estamos hablando de una ideología que nos enseña que nuestro valor y nuestro lugar en el mundo está determinado por mis logros personales. Eso es lo que me dice la ideología, el individualismo. Me dice eso. Tu valor, lo que tú vales, ¿sí? Y tu lugar en el mundo, tu estatus, tu posición en el mundo, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De tus logros personales, de lo que tú logres con tu esfuerzo, ¿sí? De lo que tú seas capaz de lograr por ti mismo. ¿Ese es el mensaje? Este es el mensaje que de manera consciente e inconsciente nos repiten vez tras vez. Tu valor está determinado por lo que eres capaz de lograr y conseguir por ti mismo. Y si somos honestos, hermanos, esa es una idea que está por detrás de la manera como viven hoy millones de personas, luchando por conseguir lo necesario, ¿no es cierto? Lo necesario, a fin de encontrar su espacio en el mundo, a fin de darse valor, de tener valor, porque mi valor está determinado por lo que logro, por lo que consigo. Ese es el mensaje del individualismo. Y entonces tenemos a todo el mundo corriendo detrás del éxito, ¿no? Todos queremos ser exitosos, nadie quiere fracasar, todos queremos ser exitosos, así que tenemos que, usualmente el medio para conseguir eso es el trabajo, el conseguir recursos, a fin de tener posesiones que me den un estatus, un nivel, una seguridad. Y así vivimos, y así vivimos. Y así le enseñamos a vivir también a nuestros hijos. Pero, ¿cuál es el riesgo en esta manera de vivir y de encarar la vida, hermanos? Lo que se está notando cada vez con mayor claridad es que este estilo de vida individualista está generando una creciente crisis de salud mental. Una creciente crisis de salud mental y de soledad. Porque si lo más importante soy yo, y lo más importante es lo que yo tengo que lograr, lo que yo tengo que conseguir, si lo más importante es labrarme una carrera, labrarme un nombre, conseguir una meta personal, satisfacer mis objetivos, mis propósitos. Ahora todo es en función a eso. Incluso las relaciones, nuestras relaciones han sido totalmente afectadas por eso. En los mismos matrimonios, ¿no es cierto? Hoy, si mi cónyuge no contribuye a conseguir mis logros, yo digo que no es compatible conmigo. No es compatible conmigo. No, porque no contribuye. Y me dan ese consejo incluso. ¿No sabes qué? Mejor sepárate. Porque esa persona no te suma. Así te dice, ¿no? No te suma. Y si no te suma, entonces, ¿mejor qué? Busca otro camino. El individualismo nos hace creer que somos el centro del universo y que mis derechos están por encima de los derechos de los demás. Porque el más importante soy yo. Pero esa manera de ver la vida, hermanos, ha generado una crisis tremenda de salud mental y de soledad. Dos síntomas: salud mental y soledad. Casi el 22%
22% de australianos, 22%, casi la cuarta parte de australianos, han reportado sufrir crisis emocionales que han durado más de 12 meses. No estamos hablando de un episodio de ansiedad, no. Casi la cuarta parte de australianos han reportado, estos son datos estadísticos, han reportado que han tenido crisis emocionales que se han prolongado por más de 12 meses. La salud emocional está grandemente afectada. Y más del 40% de jóvenes, y esto me pareció sumamente interesante e impactante, más del 40% de jóvenes entre 15 y 25 años hoy declaran haberse sentido solos. Se sienten solos. Casi la mitad de otros jóvenes. Estamos hablando solo de jóvenes, pero los que han sido especialmente afectados por esta manera, por esta carrera individualista, son los jóvenes. ¿Es el plan de Dios que vivamos así, hermanos? ¿Es el plan de Dios que vivamos mentalmente afectados y emocionalmente aislados y solitarios? ¿Quiere Dios que vivamos así? ¿Es posible ser felices y solitarios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible o no? ¿Es posible vivir felices y solitarios? No, claro que no, porque no fuimos creados para la soledad. Alabado sea Dios, hermanos, porque el Señor ha provisto un antídoto para la soledad. Alabado sea Dios. ¿Y cuál es el antídoto de Dios para la soledad? Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Primera de Pedro, hermanos. El antídoto de Dios para la soledad. Dios no quiere que nunca nos sintamos solos. Y por eso creó un antídoto para la soledad. Y en Primera de Pedro capítulo 2, versos 2 al 5, encontramos estas palabras tan importantes en este tiempo. Y estamos muy felices de tener amigos y amigas que nos acompañan hoy, porque sabemos que Dios los ha invitado para estar aquí con nosotros, en esta familia de Dios que es la iglesia. Porque tiene un plan especial para ustedes. Él tiene un plan muy especial para ustedes. Y vamos a leer este texto justamente por eso. Porque la iglesia es parte del plan de Dios para nosotros. Tenemos que entenderlo, es fundamental que lo comprendamos, hermanos. La iglesia no es una opción más. La iglesia no es una alternativa opcional. Voy a ver si sí o si no. No. Si usted quiere seguir a Jesús, tiene que considerar con seriedad el asunto de la iglesia. Porque la iglesia, vamos a leer la palabra de Dios, es parte del plan de Dios para su vida. Ese Dios que quiere lo mejor para usted, que lo ama. Pensando en usted y pensando en mí, creó la iglesia. Y dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 2, versos 2 al 5. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y este pasaje dice varias cosas importantes, hermanos, pero queremos subrayar tres en esta ocasión. El primer concepto fundamental: Cristo es el fundamento y el creador de la iglesia. ¿Quién es el fundamento de la iglesia según este texto? Es Jesucristo. El texto claramente dice eso, que Jesús es el fundamento, es esa piedra que muchos desecharon, pero que es el fundamento de esta casa espiritual. La iglesia es de Cristo.
Otro texto de la Biblia dirá que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Es una metáfora, ¿no es cierto? Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, enseñando que la unión entre Cristo y la iglesia es inseparable. En la Biblia lo que Dios nos enseña es que tú no puedes separar a Cristo de su iglesia, porque lo que Cristo hizo, su sacrificio en la cruz, tenía como propósito el que existiera la iglesia. Porque ¿quiénes forman la iglesia? La iglesia, la palabra griega eclesía, llamados fuera, ¿sí? Llamados fuera. La iglesia está conformada por aquellos que escuchan el llamado de Dios de salir, para salir del estilo de vida del reino de este mundo, donde, por ejemplo, una característica es el individualismo. En este reino terrenal, el individualismo es normal, es lo natural, es la manera como vive todo el mundo. Es una lucha, ¿no es cierto? Cada uno buscando el beneficio propio, buscando lo que me conviene a mí, buscando sobresalir, buscando alcanzar algo que me haga sentir mejor, que me haga sentir que soy más importante, que me haga destacar sobre los demás. Pero entonces aparece Jesús y me dice: mira, yo morí en la cruz del Calvario y te invito a que seas parte de una comunidad que se rige por otros principios, por otros valores, no los valores de una sociedad que te lleve en esa dirección, que te aísla, que te hace competir con otros, que te hace sentir solo, que te lleva a una crisis de salud mental. No, yo no quiero que vivas así, dice Dios. Yo quiero que tú aprendas a vivir en comunidad, que aprendas a amar, que aprendas a compartir, que aprendas a entender, que aprendas a aceptar, que aprendas a perdonar. Yo te invito a ser parte de mi comunidad. Es verdad, mi comunidad no es un grupo de gente perfecta, así como tú no eres perfecto. Es gente con defectos, pero es gente que busca a Jesús porque han respondido al llamado de Jesús, porque la invitación a ser parte de la iglesia no es una invitación que me hacen otras personas. No, la invitación a ser parte de su iglesia es la invitación que me hace el fundador de la iglesia, Jesucristo mismo. Él es el que me invita, de una manera u otra. Y es muy interesante, porque si escucháramos las historias aquí, cada uno tiene una historia. Cada uno tiene una historia. Es fascinante escuchar las historias. ¿Cómo fue que llegaste a la iglesia? ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Te acuerdas? ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo comenzó esta aventura? ¿Fue casual? ¿Fue una casualidad? ¿Fue una casualidad? ¿Así fue? No fue una casualidad. El sábado pasado tuvimos un retiro de líderes de la iglesia, tuvimos la oportunidad de compartir allí algún momento nuestros testimonios con un pequeño grupo de personas y escuchamos historias. Yo también me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo fue que yo llegué? ¿Cómo me entregué al Señor? ¿Cómo escuché el llamado del Señor? Yo le contaba a mis amigos allí que en mi caso particular, el llamado de Dios, ese llamado personal, en mi caso, siendo un joven que había nacido en la iglesia, porque mis padres son creyentes, pero la primera vez que yo escuché a Dios de manera personal, porque esto es clave, presentes muchachos que están aquí en la iglesia, es importante lo que nuestros padres han hecho por nosotros, pero no es suficiente lo que tus padres han hecho por ti. Dios te llama a tener una relación personal con Cristo. Él quiere que tú escuches su voz. Tiene un llamado para ti, y en mi caso personal fue así también, ¿sí? A los 17 años. Y en mi caso personal, el llamado de Dios llegó un momento, yo estaba postrado en una cama. Había estado enfermo 3 meses. 3 meses. Y estaba desesperado. No sé cuántos han estado postrados en una cama. Estar una semana en cama es complicado. Estar un mes en cama es muy complicado. Estar 2 meses en cama, pero estar 3 meses en cama es desesperante, hermanos. No sé cuántos han estado aquí 3 meses en cama, pero yo estuve 3 meses en cama. Y recuerdo que postrado en esa cama, un día le dije: Señor,
Señor, ten misericordia de mí. Sáname, levántame. Si tú obras en mi vida, si tú respondes mi oración, Señor, yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir. Te voy a entregar mi vida. Te voy a seguir. Y alabado sea Dios, hermanos, porque Dios escuchó mi oración. Esa cama donde sufrí 3 meses, hoy la recuerdo con aprecio. Hoy la recuerdo con cariño. Porque Dios usó esa triste circunstancia. Él no causa el dolor. Dios no causa el dolor. Pero Dios puede usar tu dolor para llegar a tu corazón y recordarte que Él tiene un plan para tu vida, que tiene algo mejor para ti. Y alabado sea Dios, hermanos. En mi caso yo alabo a Dios porque usó esa cama. Yo no sé qué medio usó en tu caso. No sé qué medio usó. Porque Dios es sorprendente. Dios tiene 1000 formas de llamarnos. Y aquí estamos, los que de una manera u otra hemos sido llamados por Dios. Llamados por Dios. Nunca te olvides eso, por favor. Estás aquí porque fuiste llamado por Dios. No pierdas eso de vista. Porque surgirán dificultades, sí, seguramente. Habrá dificultades, seguramente. Habrá desacuerdos, sí, posiblemente. Habrá impases con otras personas, sí. Porque este cuerpo es imperfecto, porque tenemos debilidades. Porque a veces no somos lo suficientemente pacientes y amorosos los unos con los otros como tendríamos que ser. Eso va a pasar. Eso pasa en este cuerpo. Pero hermano querido, por favor, cuando pase algo así, si hay alguna situación incómoda, ingrata, como parte de nuestra experiencia humana, recuerda, ¿quién te llamó? ¿Cómo te llamó? Tú estás aquí porque el fundador de la iglesia te llamó. Jesús te llamó. De manera sorprendente. Pienso en este momento en el llamado que hizo el apóstol Pablo. Allá estaba Pablo, el perseguidor de los cristianos. Él iba a perseguir cristianos. En el libro de Hechos, capítulo 9, nos narra la historia. Iba a perseguir cristianos. Su objetivo era capturar cristianos. Era enemigo de Cristo, enemigo de la iglesia, perseguía, esa era su misión de vida, capturar cristianos, destruir la iglesia. Pero maravilloso amor de Dios. No importa cuán duro haya sido tu corazón, no importa cuán equivocado estés, no importa en cuánta oposición te encuentres, Dios no renuncia a ti, sigue luchando contigo. Te sigue buscando de manera incansable. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por eso te he prolongado mi misericordia. Te sigo buscando y Dios te sigue buscando. Y Dios siguió buscando a Saulo. Hasta que ese día en el camino a Damasco, mientras iba a perseguir más cristianos, esa gran luz apareció, lo tumbó del caballo, lo revolcó en el polvo, porque a veces Dios tiene que revolcarnos en el polvo para despertarnos, para hacernos conscientes. Y entonces Saulo dice, Señor, ¿quién eres tú? Porque a veces no reconocemos que es Jesús el que está en medio de eso. Y entonces Jesús le dice, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque el que ataca la iglesia de Dios, ataca y se opone al Dios de la iglesia. Pero tenemos que ser tan cuidadosos, hermanos, tan cuidadosos con la manera como nos referimos a la iglesia. ¿Sí? Pero la iglesia está compuesta de seres humanos. Sí, está. Pero la iglesia hay defectos. Sí, es verdad. Pero en la iglesia hay problemas. Sí, es verdad. Pero la iglesia es de Cristo. Es de Cristo. Es suya. Él la compró a precio de sangre. Es su amada iglesia. No hay nada en este universo que Dios ame más que su iglesia. La iglesia es el objeto supremo del amor de Dios. Es la niña de sus ojos. Y privilegios. Dios nos invita a nosotros a ser parte de su iglesia. Aquí estamos, porque hemos respondido al llamado del Señor. Pero el texto también dice, hermanos queridos, aquí en el versículo 2,
Desead como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación, porque Dios nos trae a la iglesia, es verdad, Él nos trae a la iglesia, pero no para dejarnos igual que cuando llegamos a la iglesia. Así es, Dios nos trae a la iglesia así como estamos, así como nos encontró, pero nos trae a la iglesia no para dejarnos como nos encontró. Él nos trae a la iglesia ¿para qué? ¿Qué dice el texto? ¿Para qué nos trae dice el texto aquí? ¿Para qué dice? Para que por ella crezcáis, palabra clave. Otra vez decimos, la iglesia es un hospital. Sí, en cierto sentido es un hospital. Estamos en tratamiento médico aquí, ¿no es cierto? Todos estamos en tratamiento. Es verdad. Pero según este texto, podríamos decir también que la iglesia es un gimnasio. ¿Qué tal? Esa no es tan frecuente, ¿no? La iglesia es un gimnasio, hermanos. ¿Sí? ¿Has pensado en la iglesia como un gimnasio? ¿A qué vamos al gimnasio, hermanos? ¿Vamos a sentarnos allí? ¿Vamos al gimnasio a ver televisión? No, nadie va al gimnasio a ver televisión. ¿Vamos al gimnasio a comer? No, al gimnasio no vamos a comer. ¿A qué vamos a hacer el gimnasio, hermano? Al gimnasio vamos a entrenar. Al gimnasio vamos a entrenar, vamos a hacer ejercicio espiritual. La iglesia es un lugar de crecimiento, es un lugar de entrenamiento. Dios nos trae a la iglesia para ayudarnos a crecer, porque Él murió para perdonar nuestros pecados, pero no para dejarnos con nuestros pecados. Él murió para limpiarnos del pecado y darnos la victoria sobre el pecado. Y la iglesia es un lugar para crecer en gracia, para madurar en la semejanza con Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Aquí crecemos, hermanos. ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo creen que Dios nos ayuda a crecer? Como en la familia. Crecemos con nuestros hermanos allí juntos, porque tenemos hermanos, ¿no? Así es. ¿Cómo maduramos? Eso, creciendo juntos, los unos con los otros. Y hermanos, ustedes se habrán dado cuenta que el medio preferido de Dios para ayudarnos a crecer espiritualmente es las personas que pone a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Cómo Dios te ayuda a ser paciente? ¿Cómo crees que Dios te enseña a ser paciente? ¿Cómo crees que aprendemos paciencia? El ejercicio de la paciencia. La máquina de la paciencia. No, eso creo, en el gimnasio espiritual que es la iglesia, no hay máquinas, hay personas. ¿Será que Dios pone en la iglesia personas que nos ayudan a crecer en paciencia? ¿Sí? ¿Conocen algunas personas o no? No le voy a pedir que den nombres. Solo piensen nomás. ¿Será que Dios pone en la iglesia personas que en nuestro caso nos ayudan a aprender paciencia? Sí, claro que pone esas personas. Paciencia. ¿Qué más quiere enseñarnos Dios? Son los frutos del Espíritu, ¿cierto? Paciencia, benignidad, bondad, fe. Todas esas virtudes Dios quiere desarrollarlas en nosotros. Y Dios nos rodea de personas que nos enseñan esas cosas. Sí. Así que, hermanos queridos, por favor, al mirar a nuestro alrededor, veámonos como esos compañeros de entrenamiento que Dios ha colocado a nuestro lado, en este gimnasio espiritual que es la iglesia, a fin de que podamos crecer y madurar en las cosas de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Crecer y madurar en las cosas de Dios. Hierro con hierro se aguza, dice, ¿no? Se pule, se afina, dice Proverbio. Así es. Las personas que te rodean, Dios las usa para ayudarte a crecer en tu carácter, en tu vida espiritual. Así que la próxima vez que veas a alguien que te prueba la paciencia, después que te pase el malestar, vaya a tu casa a decir, Señor, muchas gracias. Gracias, mi Dios, porque tú has permitido conocer a esta persona que me está ayudando a crecer en paciencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa oración así? Suena graciosa, ¿no? Pero es real, hermano, es real. Es la manera como Dios nos va puliendo, nos va desarrollando. Y Dios va trayendo personas nuevas, personas diferentes.
Hay otros, en cambio, que nos alientan, que nos animan. Alabado sea Dios, también agradezcamos por ellos. Agradezcamos por los que nos alientan, por el que me abraza, por el que me saluda, por el que me anima. Alabado sea Dios. También agradezca por eso. Pero en realidad, en su vida espiritual, el que más contribuye es el que le prueba la paciencia. Ese es el que le hace crecer más. Ese es el que le ayuda a madurar más. Le ayuda a ser más compasivo, más paciente, más bondadoso. Más bondadoso. Alabado sea Dios, hermanos, porque en su sabiduría Dios junta las medidas justas. Miremos aquí en esta composición de gente, ¿no? Nosotros que somos aquí, Dios nos reunió. Esto no fue plan de nadie, ¿no? No es plan de nadie. No es que una mente humana dijo, voy a traer 50% de chilenos, 30% de peruanos, 10% de ecuatorianos. No, nadie pensó así. Simplemente, aquí estamos. Dios nos reunió. Él, las proporciones, Dios. Las personas, Dios. Él nos juntó. Esta es la receta del cielo. Y saben que, hermanos, ningún ser humano tiene derecho a cuestionar lo que Dios hace. Y la iglesia es lo que Dios hace. Tú puedes decir, no, a mí me gustaría que sea así. Gracias a Dios tú no eres el dueño de la iglesia, hermano. Yo, por ejemplo, pastor, yo no soy el dueño de la iglesia tampoco, ¿no? Aquí lo que yo deseo no es secundario. Aquí lo importante es que el dueño de la iglesia es Cristo. Y Él trae a las personas a este lugar para que se unan a este cuerpo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y finalmente, hermanos queridos, Dios nos trae para ayudarnos a crecer. Es así, nos salva, nos llama, nos trae aquí para que crezcamos juntos, pero junto con eso quiere que en la iglesia encontremos nuestro propósito y nuestra identidad. Eso es fundamental. En la iglesia Dios quiere que encontremos nuestro propósito y nuestra identidad. Leamos allí. El versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y esto es muy interesante. Yo no sé si alguna vez pensaste tú en que a los ojos de Dios, que el llamado de Dios para ti es un llamado a ser un sacerdote. Para Dios eso es lo que tú y yo somos. ¿Qué somos? Somos sacerdotes. ¿Y cuál es el negocio de un sacerdote, hermanos? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? ¿A qué se dedica un sacerdote? Bueno, un sacerdote se dedica, o tiene que dedicarse, a acercar a las personas a Dios. Eso tiene que ser. Un sacerdote es alguien que acerca a las personas a Dios a través de sus mensajes, a través de las prácticas que realiza, de los ritos que realiza. Su función es acercar a las personas a Dios. Es un representante de Dios. Y Dios quiere que nosotros, que cada uno de nosotros, al comenzar este nuevo año eclesiástico, tengamos esto claro. Esa es la identidad que Dios quiere que recuerdes que tú y yo tenemos. Somos sacerdotes de Dios. Somos sacerdotes de Dios. Somos representantes de Dios, llamados a acercar a las personas a Dios. Hay una frase de un famoso misionero llamado William Carey. Él era inglés. Y William Carey es famoso porque se lo considera el fundador de las misiones mundiales. Él fue el que llevó el evangelio a la India. Él llevó el evangelio a la India. Con él comenzó la predicación del evangelio en la India. Y lo interesante es que él era zapatero de profesión. Era un zapatero, era un humilde zapatero, ¿no? Y al principio la gente no le hacía mucho caso. Porque decían, ¿qué puede hacer un zapatero por la causa de Dios? Pero hermanos queridos, una vez que tú aceptas tu identidad, aceptas la identidad que Dios te da, decides ser lo que Dios ha dicho que eres, porque eso es lo que somos. Si Dios te llamó a su iglesia, te llamó con ese propósito.
Tú has sido llamado para ser un sacerdote, un representante de Dios. Y por eso William Carey decía, mi real trabajo es servir a Dios, decía William Carey. Mi real trabajo es servir a Dios. Mi profesión, mi oficio es el medio para sustentar mi trabajo. La tenía clara. La tenía clara. Mi trabajo es servir a Dios. Mi profesión, mi oficio es el medio para financiar mi verdadero trabajo. Y por eso él dedicó su vida al servir a Dios y en su caso le correspondió ese servicio en India. Quizás nosotros no tengamos que ir a India, hermanos, pero donde estamos podemos ser los representantes del cielo para tocar la vida de las personas. Hace unos días atrás hablaba con una persona que me contaba cómo llegaron a la iglesia. A mí me gusta siempre escuchar eso, ¿no? Los medios que Dios usa para que la gente llegue a la iglesia. Me gusta mucho escuchar esas historias. Me decía pastor, nosotros éramos una familia pobre, ¿sí? Perdimos a mi padre y era mi madre cuidándonos a nosotros los niños en casa. 7 hijos. ¡Wow! 7 hijos. Pero dice, había una vecina que se dio cuenta de los problemas y limitaciones que pasamos en casa. Y esa vecina comenzó a visitarnos y venía aquí a ayudar a lavar la ropa, a limpiar la casa, mamá. Cuando mamá no podía cuidarnos, ella nos cuidaba. Y a través de cada gesto de amor, Dios fue tocando nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón. Gracias a esa vecina, nosotros recibimos el llamado de Dios. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Esta dama lo entendió. Su trabajo era hacer la obra de Dios. Su profesión, el medio de financiar el trabajo. Pero la obra es compartir el amor de Dios con la gente que necesita ese amor. ¿Hay gente que necesita el amor de Dios a nuestro alrededor, hermanos? ¿Hay o no hay? Hay, ¿no es cierto? ¿En Australia también hay gente que necesita el amor de Dios? Sí hay. Hay mucha gente que necesita el amor de Dios, hermanos. Sí, posiblemente no van a aceptar una invitación a venir a la iglesia. No van a aceptar una invitación directamente a venir a la iglesia. Pero hay mucha gente que con gusto abrirá las puertas de su hogar a un gesto de amor, a un gesto de cariño, ¿no es cierto? A un gesto de simpatía, de buena voluntad. Estemos atentos, hermanos, estemos atentos a toda oportunidad que Dios nos presente de poder llevar el amor de Jesús. Porque cuando nosotros comenzamos a hacer eso, comenzamos a cumplir el propósito de nuestra